Hola nuevamente a mi canal YouTube. Como ya saben, soy Luis Sánchez, Psicofit en las redes sociales, que se encarga de compartir un sinfín de conocimiento. Y en esta oportunidad les voy a hablar de algo que es muy importante para mí, ya que tiene que ver con esa actitud pasiva de las personas e incluso comunidades o todo un país, como lo vemos en el caso de Venezuela, de donde yo soy, obviamente. Y en cierta forma me preocupa bastante. Hace muchísimo tiempo vi un video referente a esto y pues quisiera tocarlo y dar mi punto de vista y obviamente con información que sea más actualizada con respecto a lo que se vive en Venezuela y que sin embargo también lo podemos ejemplificar o lo podemos ver en casos de violencia doméstica, personas tóxicas en el trabajo, personas que no están a gusto con su trabajo. Y esto tiene que ver con el tema del que voy a hablar hoy, así que quédate conmigo unos minutitos para que aprendas un poco más sobre esto y reflexionemos. Bueno, ¿de qué les voy a hablar? Tiene que ver con un término llamado indefensión aprendida, que lo cual no es más que es un tecnicismo, es un modo como de crianza o en cierta forma es como una condición a la que a la que un sujeto se ha expuesto, o una comunidad, un grupo se ha expuesto eh, o en cierta forma se le ha adjudicado el hecho de comportarse de manera pasiva, ¿ok? ¿Cómo entendemos nosotros de manera pasiva? Es decir, de que carece de herramientas como para poder defenderse y simplemente opta por en cierta forma ya dejar todo como a la suerte, como a lo que pueda suceder, a Dios, a las fuerzas, al universo y en cierta forma no hacer nada al respecto. ¿Por qué les hablo de esto? Porque en cierta forma al sujeto se le da o puede experimentar la sensación es como una sensación subjetiva de que no puede hacer nada. Esto está muy asociado a la depresión, pero no necesariamente es así. ¿En qué se parece a la depresión? Más que todo a la sintomatología como tal, pero no a la enfermedad psicológica, psiquiátrica como trastorno. ¿Okay? La indefensión aprendida viene siendo como esta postura del sujeto en el que no puede, en cierta forma, considera o cree que no tiene las herramientas necesarias como para poder defenderse, dar su punto de vista o simplemente dejar todo por sentado. Es decir, que a pesar de que tiene las herramientas o de que tiene las oportunidades como para poder defenderse o para actuar activamente ante una situación, simplemente elige no hacer nada. Las matanzas masivas de judíos en la Segunda Guerra Mundial han sido retratadas con crudo realismo en series televisivas como Holocausto y en numerosas cintas para el cine. La más conocida y premiada de todas ellas probablemente sea La lista de Schindler, donde se muestran escenas muy duras de asesinatos indiscriminados y terribles, de centenares de reos camino del cadalso en un silencio atronador. Muchos espectadores, cuando contemplan estas escenas de pasividad letal, se preguntan: ¿cómo es posible que los prisioneros no hicieran nada cuando los llevaban a una muerte segura? ¿Por qué no intentaban arrebatar el arma de sus guardianes, abalanzarse sobre ellos? ¿Qué perdían con un último acto de rebeldía, con un último intento de fuga, si sabían que la puerta del barracón al que les llevaban como ganado no era sino la morada definitiva? Cuando aparecen en pantalla estas escenas, muchos espectadores se revuelven nerviosos en sus asientos o susurran unos imperceptibles: corre, quítale la pistola, salta sobre él. Esto lo voy a explicar con un ejemplo en donde tenemos a dos perros, ¿no? Eso fue un estudio que se realizó hace muchísimos años. Tenemos dos perros que los colocamos en una jaula por separado. Los dos recibían descargas eléctricas, pero uno podía con su hocico tocar un botón y dejaba de recibir la descarga eléctrica y recibía comida. Entonces, al pasar el tiempo, el perrito B, que no tenía las herramientas para poder defenderse y dejar de recibir la descarga eléctrica, entonces inmediatamente lo que hacía era que
se condicionó, aprendió a de que está totalmente indefenso. Al pasar el tiempo, se cambiaron de jaula, el perrito que estaba condicionado ya no hacía nada al respecto, a pesar de que tenía las herramientas en sus manos. Podía tocar con su hocico el botón, pero como lo aprendió a ser indefenso, es decir, de actuar pasivamente, simplemente ya no tiene las herramientas. Otro ejemplo lo tenemos, por ejemplo, con los animales del circo. Tenemos al elefante, que lo presionan, lo encadenan con su patita. Él lucha al principio porque es muy pequeño y obviamente la cadena puede más que él. A pasar los años, el elefante se hace gigante, pero él, a lo que le ponen la misma cadena, que no pesa nada, pero como él aprendió a estar indefenso, es decir, él se condicionó de que no podía con esa mínima cadena, a pesar de que él pesa toneladas, es mucho más fuerte, entonces simplemente ya no hace nada al respecto. Y esto es una de las situaciones que pasa en Venezuela, de que nosotros los venezolanos ya hemos aprendido a que ya no tenemos las herramientas y simplemente pasan y pasan cosas. Todos los días el gobierno sigue haciendo cosas malas, sigue robando, sigue cometiendo crímenes, sigue fallando a leyes y en cierta forma ya hemos aprendido de que es así y simplemente ya lo tomamos como una defensa, como un asombro, pero que al pasar al siguiente día ya no hacemos nada al respecto. Y esto lo vemos, ¿por qué nosotros nos hemos condicionado a esto? Porque sencillamente tenemos personas de que ya por trabajos públicos los mantienen totalmente amenazados, les quitan los teléfonos en reuniones para que no puedan grabar nada, les amenazan de que les van a quitar el trabajo, les recuerdan todos los días del mundo de que tienen que estar agradecidos con ellos, como si un trabajo público fuese un favor que se están haciendo, cuando no es así, más bien tú estás prestando toda tu energía, toda tu carga, todo tu conocimiento a un trabajo que es para la comunidad y lo toman en tu contra. Por otro lado también el hecho de que ya no hay herramientas suficientes, ¿okay?, como para poder mantener una familia, hay un deseo de salir, hay un deseo de escape, pero que en cierta forma no lo pueden lograr y es algo que es sumamente preocupante y difícil. Así como pasó incluso con Hitler. En esta situación ya los judíos ya salían a las calles y no podían hacer absolutamente nada. Por lo tanto, cuando iban caminando los seguían matando y no podían hacer nada al respecto. Esto lo podemos ver, yo les recomiendo que vean la película La lista de Schindler, no sé cómo pronunciarlo bien. En esta película podemos ver lo que es indefensión aprendida y cómo el sujeto ya simplemente se resigna. Así que es realmente preocupante. Pronto Seligman y otros psicólogos trasladaron este fenómeno a la realidad humana y comprobaron que en muchas ocasiones las personas también caen a veces en un estado de indefensión aprendida, resultado de una serie de experiencias desagradables ante las que ninguna de las medidas que se toman surte efecto. Se trata de situaciones frustrantes que, para mayor desesperación de las víctimas, aparecen sin razón que las justifique y sin una regularidad que las haga previsibles. ¿Por qué me pega? Y él dijo, la razón por la que te pego es porque me has preguntado que por qué te pego. Sé lo que está sufriendo, Helen. Eso no importa. Ya lo he aceptado. ¿Aceptado? Según cuentan los historiadores, eso es lo que pasaba en los campos de concentración nazis y lo que sigue sucediendo en los centros donde se tortura. En estos lugares no existe una lógica que permita a los reos prepararse para el castigo, pues ante las mismas conductas, unas veces se les tortura o asesina y otras no se les hace nada. Está bien, puedes irte, vete, te perdono. En estos lugares no hay tampoco opciones para reducir el sufrimiento. Así, pasado un tiempo, estas personas aprenden que no pueden hacer nada para defenderse. No solo en lugares tan tenebrosos como los campos de concentración o los centros de tortura se puede aprender la indefensión. En el día a día, en las relaciones laborales o familiares,
Hay personas que tras muchos intentos fallidos por salir adelante han caído en una profunda indefensión. En estos casos no basta con que los espectadores de la película de nuestra vida nos digan: ánimo, actúa, cambia. Es necesario desaprender la indefensión y recuperar la confianza en uno mismo, para lo que a veces la ayuda de un amigo, un familiar o un profesional de la psicología puede ser decisiva. Y aunque quizás ya muchas personas ya hayan visto el video anteriormente, esto lo estoy mencionando para no ser como un copy-pega, porque les quiero hablar más que todo de la nueva generación. La nueva generación, yo los invito a que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos, más que todo al adolescente, de que ellos puedan tener un punto de comparación, más no porque ellos hayan aprendido que tienen que odiar a un gobierno y ya, que ellos mismos tomen sus decisiones, pero ¿cómo las van a tomar? Simplemente dándoles las herramientas y que ellos puedan tener en cierta forma un punto de comparación de cómo era la Venezuela de antes y cómo es ahora, todo el desastre que es hoy en día. Y esto lo podemos ver porque en cierta forma el adulto de hoy, esto ya pasó hace 15 años, ya pasó hace más de 15 años, es decir, el adulto de hoy era el niño de antes, es decir, no tiene un punto de comparación como los adultos lo tienen, porque sí vivieron otras generaciones y otros gobiernos y otras maneras de vida, y que para salir a la calle e ir a un supermercado era normal poder comprar cosas y que hoy en día no se puede. Entonces por eso es de que en cierta forma lo difícil no sería tumbar un gobierno, por hablarles de algo político, pero sí el que las nuevas generaciones puedan aprender de ello y puedan tener un punto de comparación como tal, porque la adultez de hoy eran los niños del ayer, que en cierta forma nosotros decimos que los niños son el futuro, pero el futuro es hoy y por eso que ya podemos hacer algo al respecto. Quizás mi granito de arena no es el más grande del mundo, pero es un grano de arena el hecho de que les estoy enseñando o les estoy compartiendo información que considero que es válida, porque es necesario que nosotros podamos sacar a nuestros hijos del país, no para sacarlos para que vivan otra, para que tengan un punto de comparación, porque eso es lo que sucede, que las personas en cierta forma que nunca han salido no tienen un punto de comparación y piensan que el mundo es así, y no, un mundo normal, un mundo real es de que tú puedas ir al supermercado y poder comprar cosas, un mundo normal es el que tú puedas opinar algo y que tu trabajo no se ponga en riesgo, porque lo que realmente tiene valor es tu conocimiento y lo que estudiaste, y no una posición política que en cierta forma en el país se ha convertido en una necesidad. Es decir, si eres de un partido rojo, tienes las condiciones como para ser un jefe en una oficina súper importante a un cargo público, pero aquel que realmente estudió, pues no importa. Y eso es algo, sé que es más de lo mismo, pero es preocupante y es mi intención de que ustedes lo puedan ver y lo puedan refrescar esa información, porque esa nueva generación es la que ya estamos viendo desde hace muchísimos años y es necesario seguirla recuperando. Así que utilicemos las redes sociales no tanto para quejarnos, sino también para difundir información que sea válida, que no sea el único que en cierta forma trate de educarlos o de refrescar la información, sino que también de que seamos partícipes y voceros de todo lo que estamos viviendo en el mundo y de que todo lo que estamos viviendo en Venezuela, de que vayan las voces a todas partes, porque es necesario de que esto se sepa. Así que recuerda que soy PsicoFit en las redes sociales, puedes buscarme así. Y bueno, ahí tienen toda la información, la página web, cómo me pueden encontrar, y en el canal YouTube, que voy a estar compartiendo más información, no tanto sobre política, sino también como modos de vida y todo lo que tiene que ver con, bueno, tanto con mi país como con todo aquel que necesita alguna ayuda. Así que muchísimas gracias a las personas que me siguen y que me apoyan. Recuerda difundir este video, compartirlo y suscribirte a mi canal. Hasta luego.